¿Puede poner algún ejemplo que usted dice, bueno, en qué se avanzó desde ACE y que retrocedió el privado en ese sector? Por ejemplo, en las ambulancias propias. ACE tenía un número muy pequeño, muy reducido de ambulancias propias. Hace 3 o 4 años, capaz que un poquito más, 5 o 6 años, el número era bastante reducido. Y por eso se utilizaba mucho la contratación a terceros. En estos últimos años se ha procesado un camino inverso, en donde ACE tiene más ambulancias propias, ACE tiene una mayor cobertura con sus propias ambulancias, y esto ha generado que haya una mayor utilización de las propias ambulancias. O sea, ese es un ejemplo y un dato bien importante que se ha puesto encima de la mesa. Por ejemplo, también el CTI neonatal y hospital neonatal en Salto, que es único en el departamento. Si fuera cierto el argumento de que ACE quiere privatizar y entregar todo a los privados, no hubiese hecho una inversión tan importante como hizo, garantizando la cobertura en salud para una población particular, en este caso para los niños más pequeños. Sin embargo, desde la oposición se dice lo contrario, se señala que hay lugares como por ejemplo el caso de Dolores, donde todo el servicio de ambulancia se desmanteló y se contrató privados y que pasaron de un determinado gasto por parte de ACE a triplicar y hasta cuadriplicar el gasto en la utilización de servicios de ambulancias de empresas privadas que a la vez trabajan para ACE. Entonces ahí hay como intereses cruzados y complicados. Pueden haber casos que sí, que hayan representado dificultades, ¿no? Hay que evaluar muy finamente si efectivamente existe un desmantelamiento a priori pensado y planificado por ciertas autoridades para que eso se hiciera de esa manera. Nosotros tenemos algunas dudas respecto a si eso fue así. Lo que sí está claro es que en algunos casos ha habido un conflicto de intereses bien importante que fue detectado por la propia administración y generó las sanciones correspondientes en varios de los casos que se ponen encima de la mesa. Nosotros queremos, igual está bueno a veces problematizar el tema del aumento del gasto. No siempre un aumento del gasto respecto a un año anterior o años anteriores implica un despilfarro o una mala utilización. En algunos casos tiene que ver con que hace algunos años atrás no había esa cobertura, no había ese derecho a la salud que hoy se está garantizando. Un ejemplo bien claro que siempre la oposición lo pone encima de la mesa es para ellos una abultada o crecimiento del gasto en CTI, ¿no? en la contratación de CTI. Y si vemos cómo ha ido evolucionando el gasto de CTI en nuestro país, es similar a la evolución que tiene en el mundo, ¿sí? O sea, más o menos implica un aumento anual del 8%, entre el 6 y el 8% de los estándares internacionales. Y en Uruguay anduvo en el 8,2 más o menos aproximadamente, o sea, se da dentro de los márgenes que existen en el mundo, o sea, ahí no hay una desproporcionalidad y un interés a priori de favorecer, sino que tiene que ver con cómo la medicina defensiva también adquiere nuevas formas de tratamientos y antes lo que era una patología que tal vez no pasaba a CTI, hoy sí pasa a CTI y eso implica más recursos. El diputado Rubio decía, para trasladar un niño, por ejemplo, de El Pereira Rosell a La Española, que es cruzar la calle, de pronto ACE paga 40.000 pesos, cifras que realmente son muy importantes y se lo pagan las ambulancias privadas, al acuerdo que existe con la Cámara de emergencias. Entonces, esos servicios, uno por lo menos tiene la sensación que son demasiado onerosos para el Estado, ¿no? ¿Por qué dárselo a un privado? Sí, nosotros pensamos que en este proceso lo que hay que generar, y nos tiene que ayudar la comisión investigadora y todo el trabajo que se está haciendo a nivel de salud pública, es precisamente a pensar
dispositivos de articulación que efectivamente complementen y bueno, revisar aquellas cosas que no hayan funcionado bien, que es un poco el proceso que se ha venido haciendo, y aquellas cosas que desde el punto de vista estratégico no funcionan o no van a funcionar en cuanto a lo que nosotros quisiéramos. O sea, es decir, una cosa es garantizar una situación concreta y puntual que se pueda dar, y otra cosa es que bueno, se haga extenso en el tiempo, y creo que estamos en esa etapa de evaluación sobre muchos temas. Ahora, también lo que hay que saber es que no siempre es ACE la que termina definiendo o poniendo los precios, ¿no?, de la contratación. O sea, se ofrecen servicios en algunos casos y bueno, son los privados, el propio sistema que genera esa propia política de precios que a veces son realmente muy altas y muy caras. Por eso pienso que lo mejor es repensar, reformular algunas acciones en algunos puntos. De los dineros públicos, ¿cuánto se va al sector privado y cuánto queda para el Estado, ¿no? Y bueno, en la globalidad hay un gasto de 3.000 millones de dólares anuales, tengo entendido, esa es la cifra, 1.000 corresponden a ACE. Ahí hay una ecuación que se plantea algunas veces en torno a que los dineros que utiliza ACE son en su mayoría para contrataciones. Lo que se tiene que saber es que ha habido, por ejemplo, un incremento exponencial muy importante de los usuarios que ha tenido o que tiene ACE respecto a lo que tenía anteriormente. O sea, hoy tiene 1.200.000 usuarios aproximadamente, pasó de tener 95.000 usuarios FONASA en el año 2008 a tener casi 500.000 en la actualidad. O sea, eso implica un conjunto de recursos muy importante, que por cómo estaba la salud pública en nuestro país, no siempre se está en condiciones todavía de que el propio prestador público pueda garantizar toda esa cobertura. Entonces a veces se recurre a la contratación, se recurre al sector privado. Pero una cosa es la complementariedad y otra cosa es, entiendo yo, el despilfarro como se quiere mostrar a veces desde la oposición. En nuestro país sería, en estas actuales circunstancias, creo yo, casi impensado un sistema de salud que no tenga complementariedad entre lo público y lo privado.